Hola, bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a hablar acerca de la operacionalización de las variables. Bueno, para comenzar, vamos a iniciar con una frase de reflexión. Si un cuerpo de conocimientos no es comunicable, entonces por definición no es científico. Mario Bunge. En esta clase vamos a hablar acerca de las variables. Vamos a presentar también qué es un indicador, a presentar ejemplos, a hablar sobre la operacionalización de las variables, porque al final vamos a presentar la actividad y la rúbrica para esta semana. ¿Qué es entonces una variable? Bueno, igual a como se dijo para la hipótesis, la noción de variable proviene del campo de la investigación científica llamada positiva, o sea, aquella que se aplica en las ciencias de tipo experimental. Sin embargo, las variables han llegado a tal grado de universalización en su uso, que la mayor parte de los investigadores no pueden prescindir de ellas. Las variables tienen que ver directamente con o la hipótesis, pero también con el problema planteado, el marco teórico y la metodología propuesta. Como ya hemos hablado en otras clases, todo está interconectado. En otras palabras, ¿a qué se refiere una variable? En su significado más general, el término variable se utiliza para designar cualquier característica de la realidad que pueda ser determinada por observación y que pueda mostrar diferentes valores de una unidad de observación a otra, según tamaño y tamaño. De manera más específica, entendemos por variable cada una de las características o propiedades del objeto estudiado en una investigación, las cuales pueden tomar diferentes valores. Entonces, comencemos a hablar de operacionalización. El sentido de valor es amplio. Cubre no solo lo cuantitativo, sino también lo cualitativo. Es así. El color de los ojos es una variable, pues es posible que sean negros, verdes, grises, castaños, etc. Se trata de una variable de tipo cualitativo. El peso o medida de algo, en cambio, será una variable de carácter cuantitativo, pues admite una escala numérica. También se distinguen las variables continuas, cuando entre una y otra se pueden dar muchas posibilidades intermedias. Por ejemplo, el precio de artículos, altura de una persona. Aparecen decimales, ejemplo, 1.8 metros, 23,50, etc. Y variables discretas o discontinuas, si no tiene sentido una posición intermedia. Por ejemplo, el número de personas de un grupo es un número entero, no van a existir fracciones o decimales donde no es significativa la fracción, pues. 4 tipos de condicionamiento entre los hechos. Condiciones necesarias. Son las que son indispensables para que se produzca un hecho. Ejemplo, condición necesaria para abrir una ventana es que haya para abrir una venta, es que haya compradores del artículo. Condiciones suficientes. Son las que siempre están presentes en un hecho, pero este se puede producir por otra causa. Ejemplo, para morir es suficiente dejar de respirar, pero podemos morir por otros factores. Condiciones contribuyentes. Cuando inciden decisivamente en el hecho, pero no son necesarias ni suficientes. Ejemplo, una condición contribuyente para viajar es la fatiga por el trabajo, pero no es necesaria ni suficiente. Condiciones contingentes. Son circunstancias que pueden o no determinar o favorecer el hecho. Por ejemplo, un buen compañero de estudio puede o no favorecer que yo apruebe la asignatura. Con esta distinción es fácil determinar las siguientes variables, según su interrelación, como lo que acabamos de ver. Entonces tenemos 3 tipos de variables, la variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente o alterna. La variable independiente es la que antecede a una variable dependiente, a la cual determina, o también la variable cuyos cambios de valor se presume que son causa de variaciones en los valores de otra variable llamada dependiente. Ejemplo, si presumimos que al aumentar las horas de actividad en clase aumenta el rendimiento en las pruebas de evaluación, diremos que horas de actividad es la variable independiente y el rendimiento de las pruebas, entonces la variable dependiente, es decir, cuál afecta a cuál. En cuanto a la variable dependiente, cuando se presume que sus valores son cambiados por el cambio de una variable independiente. En el ejemplo anterior, la variable dependiente es precisamente el mayor rendimiento en las pruebas de evaluación. Ahora, en cuanto a la variable interviniente o alterna, se da cuando se supone que en una relación entre variables independiente y dependiente
se interpone otra la cual afecta la relación entre las variables. Por ejemplo, en el caso de la relación entre las variables horas de actividad de clase y el rendimiento en las pruebas, se puede interponer la variable tipo de prueba, la cual puede afectar también la relación entre las dos variables anteriores. En la operacionalización de las variables es necesario traducirlas o desagregarlas en indicadores de variables, lo que será materia prima para identificar los ítems y construir las preguntas a la hora de la aplicación de instrumentos. De ahí entonces la importancia de la operacionalización de las variables y de poder identificarlas, cuál es la independiente y la dependiente, porque al final, a partir de estas y de la operacionalización como tal, obtendríamos las preguntas que vamos a incluir en nuestro instrumento de recolección de datos. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una característica de la realidad que se presta a la medición, resultado de la definición operativa de un concepto. Entonces, en principio, los indicadores sirven para medir los llamados referentes empíricos, como pueden ser los pensamientos, las condiciones objetivas de existencia de los seres, objetos, fenómenos, los comportamientos. En cuanto a la escala de medición por medio de los indicadores, se pueden citar tres. La escala nominal de corte cualitativo, por ejemplo, en cuanto a la variable rendimiento académico, se podrían mencionar la aprobación de una prueba o la asistencia a clase como indicadores nominales. En cuanto a la escala ordinal, tiene que ver con el orden o rango. Por ejemplo, el sistema de calificaciones puede ser reprobado, aprobado, excelente, sobresaliente. Esa es una escala ordinal. Escala proporcional. Es una medición de tipo cuantitativo que implica comparaciones con puntos de referencia. Una vez, dos veces, más, etc. Es una proporción. Entonces, vamos a tener, en el proceso de la operacionalización de las variables, vamos a tener un concepto al cual, pues entonces vamos a tener que presentar en una tabla su definición conceptual, sus dimensiones y la operacionalización de la misma que dará lugar a los indicadores y que con estos indicadores pues es que vamos a formular las preguntas de investigación. Aquí tenemos un ejemplo del cuadro que vamos a realizar. Como mencionamos, vamos a identificar la variable dependiente y la independiente. Vamos a desarrollar su concepto, ¿ya? Y vamos a especificar las dimensiones. A partir de estas entonces vamos a operacionalizar sacando los indicadores y de esa manera pues nos darán lugar a las preguntas que incluiremos en nuestro documento de recolección de información. Por ejemplo, si la variable fuese accesibilidad a los servicios de salud, definimos a qué nos referimos cuando decimos accesibilidad a los servicios de salud. Y, por ejemplo, este aspecto entonces tiene las dimensiones geográficas, económicas, accesibilidad cultural y todas las que nosotros podamos encontrar. Ahora entonces, ¿cómo podemos nosotros medir esta dimensión? Entonces empezamos a pensar en los indicadores y en lo que hemos hablado sobre medición. O sea, la forma en la que podamos nosotros obtener resultados a partir de este indicador. Entonces, siguiendo con el ejemplo que hemos traído, por ejemplo, tenemos la variable dependiente embarazo adolescente, la variable independiente factores de riesgo. Entonces pueden ver cómo pues, solo definimos la variable de formular o podemos buscar para que nos sirvan de apoyo definiciones que nos puedan permitir conceptualizar la variable. Y luego entonces sacamos las dimensiones que nosotros consideramos son las que abarcan pues a esta variable. Y dentro de esas dimensiones, ¿cuáles serían los indicadores? Entonces, normalmente nosotros podemos también investigar cuando nosotros sacamos dimensiones sobre estas mismas para poder identificar cuáles podrían ser los indicadores. Y estos son los que se van a convertir en las preguntas, ya en nuestro instrumento de recolección de datos. Es decir, si el sexo es el indicador, por ejemplo, yo tendría que preguntar sexo, por ejemplo. Entonces, para que me pongan, en este caso, solo puede ser masculino y femenino. Ya, perdón, ese género. Varón o mujer.
hombre o mujer. La procedencia, tendría que hacer una pregunta sobre la procedencia, cuál es su procedencia, y la persona contestaría urbana o rural, y así sucesivamente. Entonces, para esta semana vamos a hacer esta parte que corresponde a la operacionalización de las variables, como se los dejaré en un ejemplo, como siempre, ahí en Canvas. Ustedes verán que solo es hacer en una página el cuadro de la operacionalización de las variables, y esto es importante porque a partir de aquí vamos a sacar las preguntas que vamos a colocar en nuestro instrumento de recolección de datos. Tienen también la rúbrica para que ustedes puedan observar qué es lo que se va a ponderar y con qué se va a ponderar y cómo. Entonces les invito a que la lean. Como ya saben, estamos trabajando a través de los equipos y los grupos de Messenger individualizados para que podamos ir avanzando y de esa manera tengamos buenos resultados al final de la semana. Cualquier duda o consulta, ya conocen los medios.